Muy bendecida noche, hermanos. ¿Cuántos están muy gozosos de estar en la presencia del Señor, de estar en la iglesia, porque estamos en la iglesia? Y si hoy tuviste un mal día, si no te sentís bien, si estuviste preocupándote mucho, este es el sitio ideal para que estés, la iglesia. Porque venir a la iglesia, estar en la iglesia, es estar ante la presencia de Dios, es estar en su casa y es como venir a reposar en el Señor, como si el Señor te diera una verde pradera y pastos frescos donde estirarte y reposar y mirar el cielo y gozarte en su presencia. Hoy quiero hablar una palabra que el Señor puso en mi espíritu, que tiene que ver con gigantes. Sí, hoy voy a hablarte de gigantes que bloquean la bendición. ¿Cuántos saben que Dios tiene bendición para sus hijos? Gloria a Dios. Si vos sabés que Dios tiene bendición para vos, si sabés muy bien que Dios tiene promesas, si Dios te ha dado promesas, también tenés que tener en conocimiento que hay gigantes dispuestos a bloquear toda bendición, toda llegada a que puedas asirte de tu promesa, de la promesa que el Señor te entregó. Y voy a hablarte de esto que el Señor me habló. Cuando el Señor me dijo, habla a mi iglesia de gigantes, recordé mi infancia. A mí me gustaba mucho de pequeña que mi mamá me contara cuentos, que me contara historias. Y entre los cuentos que mi mamá me contaba, había uno que era el de Jack y las habichuelas mágicas. Este Jack era un chico muy pobre y un día compró con lo poco que tenía, había vendido una vaca y compró con el precio de esa vaca, compró unas habichuelas y cuando las tiró creció una planta alta, muy alta de habichuelas. Y fue así como llegó a donde estaba la casa de un gigante, porque en las ilustraciones de los cuentos, siempre los gigantes se los mostraba feos, muy feos. Y mi mamá, cuando me leía la parte de la voz del gigante, mi mamá hablaba con voz de trueno, con voz de gigante. Y Jack llegó trepando a esa planta de habichuelas, esa planta muy alta, a la casa del gigante que vivía ahí arriba, ¿sí? Y el gigante tenía una gallinita que diariamente ponía un huevito de oro. Esa gallinita era, digamos, la gran fuente de tesoros del gigante. ¿Y qué hizo Jack? En un descuido del gigante, le arrebató la gallinita de los huevos de oro y bajó corriendo por la planta de habichuelas. Pero en este cuento de Andersen, Jack fue muy hábil porque cortó con un hacha la planta de habichuelas para que el gigante no pudiera volver. Jack le arrebató al gigante ese tesoro que era la gallinita que ponía huevos de oro, y pasó, en mi cuento, Jack pasó de pobre a abundancia, ¿sí? Al arrebatarle la gallinita de los huevos de oro, su mamá, su casa, que era una casa humilde, una casa de pobres, pasó de pobreza a riqueza, de no tener nada a la abundancia. Pero bueno, esto que te conté es un recuerdo de un cuento de gigantes, de uno de los tantos cuentos que mi mamá me contaba de chica. Jack, para llegar a la casa del gigante, para arrebatarle la gallinita de los huevos de oro,
para arrebatarle el tesoro que escondía el gigante. Ese gigante codicioso que además te cuento que comía niños. Porque los gigantes de los cuentos comían personas. Vos te los imaginabas tan grandes que te hacías como que un pisotón de gigante podía derribar una casa y que podía arrancar árboles con una mano como si fueran yuyos que crecieron en el jardín. Jack le arrebató la gallinita de los huevos de oro, pero date cuenta una cosa, que sin habichuelas mágicas, jamás Jack, el Jack del cuento, hubiese llegado a la casa del gigante, a enfrentarse con el gigante y a robar, a arrebatar el tesoro que tenía el gigante, que era robado, ese gigante que devoraba personas. ¡Wow! Pero bueno, estuvimos hablando hasta ahora de un cuento y yo he venido a predicarte. Así como el Jack de este cuento que te conté, que seguramente vos también lo has escuchado, se lo has leído a tus hijos, a tus nietos, o has visto alguna película. Así como este Jack se tuvo que enfrentar a un gigante para salir de la pobreza y de la sequía, él y su madre, su casa, salir de la sequía a la abundancia, así como Jack se tuvo que enfrentar a un gigante, los hijos de Dios, los cristianos, los renacidos, debemos enfrentar gigantes. Quiero que mires al que tenés a tu lado y se lo digas. Y si no, que te lo digas a vos mismos. Vas a tener que enfrentar gigantes, gigantes monstruosos, verdaderos gigantes en el camino de Dios. ¡Wow! Jack necesitó, para llegar a la casa del gigante, para arrebatarle esa gallinita que era el tesoro mayor del gigante, necesitó una planta de habichuelas. Y nosotros que vivimos en una vida real, ¿no?, de cuentos, también vamos a necesitar de una planta, de la vid verdadera, de la vid verdadera. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Necesitamos de una planta, de la vid verdadera que se llama Jesucristo. Hoy vengo a decirte lo que el Señor me mostró, que hay gigantes apostados en el camino de los hijos de Dios. Y que al igual que los gigantes de los cuentos, estos gigantes, vamos a ver bíblicamente, vienen para devorarte, vienen para aplastarte, vienen a quitarte del propósito, vienen a quitarte de tu asignación divina, vienen literalmente a matarte. Y debemos vencerlos. Lo de Jack es un cuento, pero bíblicamente vamos a ver que hay gigantes y que debemos vencerlos. En este camino, en el camino de Dios, van a surgir gigantes que debemos vencer. Hoy voy a hablarte de cómo enfrentar gigantes y de que vas a enfrentar gigantes. En la vida del creyente hay gigantes. Nuestros gigantes, los gigantes de hoy, no te esperes que te salga un ser monstruoso de muchos metros y que venga a pisotearte, pero sí, los gigantes de hoy son espirituales, son también monstruosos, vienen a aplastarte, pero son de orden espiritual. Por eso es que en Efesios 6:12 de la versión Spanish Blue Red leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay batallas espirituales contra principados, potestades, que el Señor reprenda. Lo dijo el apóstol Pablo, está escrito en las Escrituras que tendremos batallas con potestades, con seres de las tinieblas. Hay batallas, tenemos gigantes contra los cuales batallar. Mateo 11:12 nos dice que el reino de los cielos sufre de violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero a mí me gusta mucho en la Nueva Versión Internacional, porque así como Jack, ¿sí? En un cuento el Señor me mostró cómo el personaje del cuento arrebató la gallinita de los huevos de oro, ¿sí? En Mateo 11:12, NBI dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Qué quiere decir esto? Que para avanzar en el camino de Dios, para avanzar en el camino espiritual, en el camino que nos lleva al reino de los cielos, vas a tener que avanzar contra fuerzas en contra fuerzas que se te oponen. Vas a tener que avanzar contra gigantes, ¿sí? Vas a tener que pelear con ellos, vas a tener que arrebatar tu bendición. Detrás de los gigantes hay bendición. Vas a tener que caminar contra viento y marea para asirte de la corona, de esa herencia que Dios te ha prometido en el reino de los cielos. Y dice, y me encanta cómo termina el versículo, porque dice: y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan, los que luchan contra gigantes, los que se la juegan, los que siguen contra viento y marea, esos, y no los cobardes, no los hipócritas, no los atrevidos y mentirosos. Solamente los que se esfuerzan en el camino de Dios son los que van a aferrarse al reino de los cielos, a las promesas del reino de los cielos. Así que quiero que te digas y que le digas al que tenés a tu lado: debes enfrentarte a tu gigante. Y también dítelo a ti mismo: voy a enfrentar al gigante para arrancar la bendición que ese gigante me arrebató, que hay detrás de ese gigante. Yo no sé cómo se llama tu gigante, si tu gigante es un cáncer, si tu gigante es un matrimonio que está a la deriva porque alguien se metió en el medio y es un matrimonio de 3. Yo no sé si el gigante que tenés en tu vida es un gigante que vino por tus hijos y está arruinando a alguno de tus hijos. Tenés hijos en desgracias. Yo no sé si tu gigante es un trabajo que perdiste, un negocio que fracasó, una empresa que se fundió, una sequía económica. No sé cómo se llama tu gigante. Yo no sé si tu gigante es de soledad. Yo no lo sé. Yo no sé cómo es tu gigante, porque cada uno tiene un gigante distinto. Puede ser similar al de otro, pero cada uno tiene su gigante que enfrentar. Yo sé que mi Padre de los cielos me ha pedido que oigas hoy la prédica, la palabra que Él te está dando, sí, que la oigas con los oídos del Espíritu, porque hoy vas a salir de la iglesia sabiendo enfrentar gigantes y arrebatando como violento la bendición que está detrás de los gigantes, porque los gigantes vienen a destruirte. ¡Oh, Señor Jesús! Pero hoy, en el nombre de Jesús, vas a aprender a cómo enfrentarte a los gigantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios del otro lado de la pantalla? Quiero escucharlo, quiero que llegue, porque mis oídos espirituales están abiertos a escuchar. Oh, te damos la gloria, Señor Jesús. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que no tema. Dile a mi pueblo que tiene que enfrentar gigantes que se interponen a la bendición que pienso darles. Oh. En el cuento de Jack arrebató la gallinita de los huevos de oro, pero no mató al gigante. Pero, ¿sabes qué?
Jack no pudo haber llegado nunca al gigante sin haber tenido las habichuelas mágicas. ¿Sabes qué? Nunca vas a poder enfrentar un gigante, nunca vas a poder enfrentar un gigante sin Dios. Nadie puede enfrentar un cáncer, una sequía, una pérdida, un dolor, un sufrimiento, un pozo, una fosa sin Dios. Nadie puede derribar un gigante sin Dios, sin valentía, ¿sí? Porque el camino de Dios no es para cobardes, sino que es para valientes y sin esfuerzo. Por eso en Josué 1:9 leemos que el Señor le dice, mira que te mando que seas valiente, ¿sí? Que seas esforzado, porque Jehová irá contigo, estará contigo. Cuando vayas a pelear, Josué, contra el gigante al que te vas a enfrentar, Josué, yo estaré contigo, pero esfuérzate, sé valiente. En el cuento de Jack, la planta de habichuelas. En la vida del creyente, como te dije recién, hay una vid verdadera. Sin la vid verdadera, nada podemos hacer. Nada. Separado de Cristo, nada podés hacer. En Juan 15:5, el Señor dice, yo soy la vid y separado de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada podéis hacer. Así que, hermanito en Cristo, si vos pensás que separándote de Cristo vas a poder hacer algo, no vas a poder, pero no vas a poder contra nada. Separado de Cristo, nada somos, nada podemos hacer. No desafíen al Señor porque hay gigantes en el camino. Los frutos, las bendiciones, solo vienen de estar aferrados a la vid. La fuerza para enfrentar a un gigante viene de Dios. Algún necio que todavía crea que la fuerza o las conquistas vienen por uno. La fuerza para vencer a un gigante viene de Dios. Las victorias, lo que tenemos, todo lo que tenés, ¿sí? Mira a tu alrededor, todo lo que tenés le pertenece a Dios. Ahora déjame que te hable de gigantes poderosos que nos muestra el Señor en la Escritura en el Antiguo Testamento. Oh, Señor Jesús. Mira qué poderoso, ¿no? Nuestro Señor. Qué poderoso. Hoy pensaba, ¿no? Porque cómo los hombres, ahora vamos a ver cómo los hombres desafían a Dios en esto de creerse fuertes, en esto de creer que pueden enfrentar gigantes sin Dios. Nietzsche una vez ha escrito que Dios ha muerto, el que murió fue Él, porque el Señor Jesucristo sigue vivo. Mirá vos, el Señor Jesucristo murió y resucitó y hoy sigue vivo. El que escribió Dios ha muerto está muerto, recontra muerto, solamente quedaron sus huesos. Pero si hablamos, algunos dicen, pero Dios ¿qué? Dios no existe. Mira, Jesucristo ni siquiera nos dejó un legado. El legado lo pueden dejar los hombres. Alejandro Magno dejó un legado, ¿sí? Martin Luther King dejó un legado, pero el Señor Jesucristo está vivo en su iglesia, está vivo a través de su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo hoy camina en su iglesia, hoy camina contigo. Eso nadie, absolutamente nadie puede hacerlo. El Señor Jesucristo no ha dejado un legado.
Así que si vas a enfrentar gigantes, porque si vengo a decirte hoy que vas a enfrentar gigantes, es porque los vas a enfrentar porque el Señor lo está diciendo a su pueblo, vas a tener que tener al Señor Jesucristo, vas a tener que aferrarte al Señor Jesucristo, no desafíes como hicieron en el Antiguo Testamento los del pueblo de Dios. La Biblia en Colosenses 2:17 nos dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar. Y en el Antiguo Testamento, sí, el pueblo de Dios tuvo que lidiar, tuvo que enfrentar gigantes. Y hoy nosotros, sí, hoy nosotros también debemos enfrentar gigantes espirituales. El Señor nos enseña en su palabra a cómo combatir contra los gigantes espirituales, a cómo combatir con esos monstruos que tienen la fuerza para aplastarte a vos desde el punto de vista humano, la fuerza para asustarte, el tamaño suficiente como para que te asustes. En Cristo, por Cristo y para Cristo, iglesia, tenemos que enfrentar los gigantes que se nos interponen en el camino, porque los gigantes se interponen para que no logres recompensa ni bendición y para arrebatarte lo que tienes. Oh Señor Jesús. Si nosotros no enfrentamos los gigantes, si no los combatimos, nos vamos a ver igual que al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No enfrentarte a tu gigante, se llame cáncer, se llame sequía, se llame enemigos, se llame falta de trabajo, se llame problema matrimonial, se llame hijos con adicciones, se llame como se llame tu gigante. Si no te enfrentas en Cristo, por Cristo, para Cristo a tu gigante, vas a terminar en tragedia. Vas a dejar que el destino se transforme en un destino con tragedia cuando el Señor quiere darte bendición. Pero la bendición está detrás de ese gigante. En Deuteronomio 1, de la versión TLA, ¿sí? Acá vamos a escuchar a un Moisés, ¿sí?, que nos va relatando muy detalladamente y les va relatando al pueblo, ¿sí?, cómo fueron los acontecimientos y cómo nos va a relatar, ¿sí?, este Moisés acá en esta porción bíblica, un Moisés que ya fue bastante sacudido, ¿no?, bastante sacudido por el pueblo, cómo nos va a hablar sobre la falta de confianza en Dios que tuvo el pueblo a la hora de enfrentar gigantes y cómo perdió la recompensa. Y también vamos a ver el castigo a la falta de confianza. Porque hoy vengo a decirte, bendición que perdés se transforma en maldición. Y tengo Biblia para demostrártelo. En Deuteronomio 1, TLA, versículo 22, vamos a escuchar a este Moisés que ya viene de haber pasado por muchas, digamos, muchas vicisitudes, muchas decepciones con el pueblo, ¿no? Con esas ovejas que tenía que pastorear, esas ovejas rebeldes, esas ovejas desconfiadas de Dios. Pero ustedes, dice Moisés, me pidieron que primero enviara espías, esto es, acotación a que el Señor los manda, ¿sí?, a entrar a la tierra prometida, para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos íbamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a 2 espías, uno por cada tribu. ¿Sí? Eligieron los príncipes de cada tribu, ¿sí?, los jefes de cada tribu. Sin embargo, dice el versículo 26, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios, porque los espías fueron, ¿sí?, fueron a la tierra prometida, se metieron, investigaron, espiaron, chusmearon. ¡Wow! Era la tierra como Dios les había dicho. Pero mira cuando vuelven, acá dice, sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir. Al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. ¿Dudar de Dios? Quiero que le preguntes al que tenés a tu lado, ¿vos dudás de Dios? Ahora pregúntatelo,
a vos mismo, ¿yo dudo de Dios? Pensaron, les dice Moisés, que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Los amorreos eran tenidos como gente muy grande, como muy gigantona, ¿sí? Cuando supieron que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura, o sea que ellos vieron que había gente muy grandota, ¿sí? De gran estatura, que había gigantes, pero se olvidaron de su Dios y no le creyeron a su Dios, porque dice que cuando supieron que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura, dice que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo. Y más se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anac, de los refaítas. Ah, o sea que vieron gigantes y esto me lleva a pensar que ellos vieron débil a su Dios, dudaron de Dios. Yo recuerdo que les dije, dice Moisés, me gusta como lo dice esta versión, cálmense, no tengan miedo. Nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado, ha sido un padre para nosotros. Mira lo que dice Moisés, no tengan miedo, cálmense. Dios nos trajo en brazos como a bebitos por el desierto, no nos ha pasado nada. Siempre fuimos cuidados, resguardados. A pesar de eso, dice en el versículo 32, ustedes no han querido confiar en Él. Aun cuando Él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles. Aun cuando el Señor ya les eligió la bendición que tiene para darles, para llevarlos allá, ha venido guiándolos. De noche los ha alumbrado con fuego y de día los ha protegido con una nube. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala. Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que había prometido a sus antepasados. Lo único que pedía Dios, lo único que pide Dios, lo único que te pide, iglesia, es que tengas confianza en Él. Que tengas confianza en Él. Él te ha hecho una promesa, Él tiene una bendición, Él tiene una tierra de promesa. Y vos que estás viendo en este momento, yo sé que hoy estoy hablándole a gentes, a personas que ven gigantes y que están dudando de Dios, porque están mirando gigantes de economías, gigantes de salud, gigantes de problemas matrimoniales, gigantes de maridos que gritan, gigantes, gigantes y gigantes, pero el Señor te está diciendo, acá está tu bendición. ¿En quién confías? ¿Acaso se ha cortado el brazo fuerte de Jehová? Dios les manda tomar la tierra prometida. En este punto de la historia, Israel llevaba unos pocos meses de haber salido de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Había recibido también las leyes, la ley de Dios. Y el Señor, a los pocos meses de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto, los quiere hacer entrar en la tierra prometida. El Señor indicó que era tiempo de entrar y de tomar la tierra prometida. Ordenó que un grupo de espías, ¿sí? Los jefes de cada tribu, entraran para cotejar lo que el Señor les había prometido. Vayan y vean lo que yo les prometí, ¿sí? Y voy a leerte, ¿no? Voy a leerte en números 13, ¿sí? Lo que ellos vieron, ¿sí? El Señor quería que ellos vayan para, a ver, el Señor estaba feliz de lo que les iba a dar. Los envía para que vean lo que el regalo que Él tenía para darles. Esa tierra donde fluye la leche y miel, esa tierra hermosa y rica que les iba a dar. Y en números 13, 23,
acá también vemos la apreciación, ¿sí?, del pueblo de Dios. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Fíjate lo grande de este racimote de uvas, que tuvieron que traerlo entre 2 agarrados de un palo. No podía una sola persona con este racimo de uvas. Y dice en el versículo 27, cuando vinieron los espías y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¡Wow! Es muy fructífera esta tierra. Mas el pueblo, escucha esto, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, del gigante. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, porque decían en el versículo 32, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es decir, que acá le están literalmente diciendo al Señor: estos de la tierra esta que nos prometiste son más poderosos que tú, Señor. No confiamos en tu fuerza, Señor. No, este cáncer, Señor, es más poderoso que tú. Este problema matrimonial es más poderoso que tú. Este problema que tengo con mis hijos es más poderoso que tú. Esta sequía que estoy pasando, este juicio que estoy atravesando, es más poderoso que tú, Señor. Oh. Dios les mandaba a tomar la tierra prometida, y ellos veían a un Dios débil, porque esa tierra se los iba a tragar, porque los otros eran gigantes y ellos langostas. No entendieron nada. Tuvieron desconfianza en Dios cuando el Señor les había ordenado algo: entra y ve por tu promesa. Y hoy estoy hablándole en el nombre de Jesús de Nazaret a hijos e hijas de Dios que están desconfiando de Dios, para que se arrepientan pronto. No desconfíen de Dios cuando el Señor dice: entra por tu promesa, ve y desafía al gigante y entra por tu promesa, que te la voy a entregar. El miedo a los gigantes espirituales, desagrada a Dios, porque es una declaración irrespetuosa y atrevida de un hijo de Dios, hacia Dios, diciéndole: no confío en ti. El gigante, ese gigante que me está asustando, es más poderoso que tú, Dios. El desconfiar de Dios, el pensar que tu gigante te va a vencer, el pensar que no podés conquistar tu gigante, recordátelo, es una declaración irrespetuosa y atrevida que estás haciendo contra Dios, y eso va a traer consecuencias. No le digas más a Dios: desconfío de ti. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Mi Señor es todopoderoso y está vivo. Es la vid verdadera con la cual podemos enfrentar cualquier gigante, por más bravucón y por más feo que se muestre y por más fuerte que detente ser. Los israelitas habían sido sacados del dominio del imperio más poderoso de la época, de Egipto, ¿sí? Era el imperio más poderoso,
habían salido de la esclavitud de Egipto con sus propias manos. Ellos habían manchado las puertas, los dinteles con la sangre del cordero. Ellos vieron las plagas y ellos escucharon los llantos y los gemidos y la angustia y la agonía de Egipto, que habían pasado por la última plaga terrible, que era la muerte de los primogénitos. Y ellos salieron sanos, ricos, fortalecidos. Ellos lo vieron. Ellos cruzaron el mar en seco cuando Moisés levantó su vara. Ellos cruzaron el mar y también vieron cómo las dos murallas de mar, de las aguas del mar, se cerraron sobre las fuerzas enemigas, sobre el ejército del faraón que vino por ellos a matarlos, a destruirlos. Ellos comían milagrosamente en el desierto cada mañana el pan que Dios, el maná que les enviaba Dios del cielo. Ellos bebieron agua de la roca. Ellos veían y vieron permanentemente el poder de Dios. Ellos, un pueblo privilegiado en los testimonios, en las señales y prodigios, tenían a Dios para donde mirasen. Sintieron sacudirse al monte Sinaí el día que Dios se les presentó. Lo vieron brillar como fuego. Lo vieron como columna de nube. Lo vieron iluminando el camino, dándoles calor de noche, en la noche del desierto, que es terrible. ¿Qué otro pueblo en la historia de la humanidad tuvo más manifestación del Dios vivo, del Dios verdadero, omnipotente y todopoderoso? ¿En qué otro momento de la historia, qué otro pueblo pudo haber tenido algo tan grandioso como tuvieron ellos en el Antiguo Testamento, de las cosas que vieron, de las señales que Dios les envió? ¿Qué duda les podía quedar? Sí, ¿qué dudas podían tener ellos que habían visto todas las señales, que habían visto toda la protección de Dios? ¿Cómo podían desconfiar de Dios? Y cuando viene el momento de entrar a la tierra prometida, cuando tienen que enfrentar al gigante, cuando viene el momento de la elección era: confío en Dios, en fe voy a enfrentar a este gigante. En fe vamos a enfrentar, ¿sí?, el entrar a la tierra prometida, ¿sí? En fe vamos a enfrentar a Anac y a los hijos de Anac, a todos estos gigantes. En fe lo vamos a hacer. Vamos a enfrentar esta ciudad amurallada y fortificada en fe, porque confiamos en Dios. No, tomaron una decisión alocada, ciega desde el punto de vista espiritual, una decisión carente de fe. Y esta generación de Israel lo perdió todo. Y yo hoy estoy hablándole a hijos e hijas de Dios que están por perder la bendición, la recompensa, por no dar el acto de fe, por no confiar en Dios y por no dar el paso de fe que deben dar. Yo voy a hacerte una pregunta. ¿Dios te ha prometido algo, hermano? ¿Dios te ha prometido algo, hermana? ¿Te ha prometido cosas? Entonces vas a tener que enfrentarte a gigantes espirituales. Y si no te enfrentas a los gigantes espirituales, no vas a ver la bendición. Porque el Señor, si ve en vos a un desconfiado o a una desconfiada de sus fuerzas, el Señor puede tomar la misma decisión que tomó con el pueblo de Israel de esa generación. Muérete en el desierto. ¡Ah, suena dura esta palabra! La tumba de ellos fue el desierto por no creerle al Dios verdadero. Examina tu corazón si tú no estás desconfiando en este momento en que el Señor te va a sacar, si no estás dando el paso de fe, si estás frustrando ese paso de fe que Dios te dice: da ese paso. Enfréntate a lo que yo te digo que te enfrentes.
Hoy vengo a hablarle a hermanos que están ahí con un gigante ahí y están paralizados de miedo y el Señor dice, ve y toma lo que te corresponde, toma lo que es tuyo, ve porque yo iré contigo, esfuérzate, sé valiente, yo iré contigo. Yo te quiero dar esa tierra, yo te quiero entregar esa promesa. Pero ¿qué onda? ¿Tenés confianza o estás desconfiando? Porque si no, una linda tumbita en el desierto, una linda lápida en el desierto podés ir comprando, ¿eh? Un lindo epitafio. Aquí yace alguien que no le creyó a Dios. Aquí yace alguien que no creyó en las promesas de Dios. Oh Señor Jesús. Y ahora nos vamos a Deuteronomio 3, un poco de tiempo después. Bendición que se perdió, chau. Porque el Señor les dijo, ustedes no van a pisar la tierra prometida. Y así estuvieron, dando vueltitas, como una calecita en el desierto. En Deuteronomio 3, seguimos con la versión lenguaje actual. Acá Moisés nos sigue hablando, nos sigue relatando, y acá sí vemos al pueblo de Israel enfrentando un gigante, ¿sí? En dos sentidos, vamos a verlo enfrentando un gigante humano y un gigante por una ciudad fortificada y amurallada. Leemos en el versículo 1, después de esto nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos a Edrei, Og, que era rey de Basán, recuerden ese nombre, Og, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo, es Moisés el que habla, que no le tuviéramos miedo, pues él nos daría la victoria. Atacamos a Og. Recuerden esto, atacamos a Og y Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida. Un poco después dice, y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Acá está la recompensa. Og era el único rey de los refaítas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad amonita de Rabá. ¿Sabés qué significa esto? Que este rey al que enfrentaron, atacaron y destruyeron junto con todo su ejército era un gigante que pertenecía a la raza de los rafaítas. La dimensión de su cama dice que era de 4 metros por 2 metros de ancho, ¿sí? O sea que indica que su estatura era inmensa. Acá no tuvieron miedo, ¿no? Porque acá entendieron que el Señor iba con ellos, estaba hecha de hierro y se presume que dicen se veía su cama, que su cama era su sarcófago. Og reinaba, este gigante reinaba en Basán y el pueblo peleaba contra el enemigo, pero la victoria, ¿sí? Cuando un hijo de Dios pelea contra un gigante, la victoria es de Dios. Las ciudades del reino de Og estaban muy bien edificadas, amuralladas, con puertas y cerrojos, y la conquista de esta ciudad y esta conquista sobre Og y sobre todo el ejército y haberse quedado con todo lo de ellos, es una victoria que les dio Jehová, ¿sí? La victoria de Israel contra Og, rey de Basán, contra un gigante. No obstante, la realidad es que ellos no habían luchado contra el gigante. El que había derribado el gigante era el Señor. Y también esto lo leemos en Números 21, de la versión Palabra de Dios para Todos, en el versículo 33. Mientras te estoy predicando, pienso, qué triste, ¿no? Porque ahora sí se le atrevían a lo gigante y cuando se tuvieron que atrever, no se atrevieron y se perdieron la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Qué triste, ¿no? Qué forma triste de aprenderlo, ¿no? Dice, luego los israelitas volvieron en dirección a Basán, pero entonces el rey Og de Basán, el gigantote este, salió con todo su ejército a enfrentarse con los israelitas en Edrei. Así que el Señor le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque yo te lo entregaré a él. No le tengas miedo a ese gigante de cáncer, no le tengas miedo a ese gigante que está atentando contra tu salud, contra tu economía, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu tranquilidad. No le tengas miedo a ese gigante.
¿sí? Porque yo te lo entregaré a él, dice el Señor, a su ejército y a su territorio. Te entregaré todo lo que te sacó, todo lo que es tuyo. Debes hacer lo mismo con él, lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Entonces los israelitas mataron a Og, mataron al gigante, a sus hijos, que tenía esa cama de 4 metros por 2, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar, dice la Biblia, ningún sobreviviente, y luego ocuparon su territorio. Acá está la bendición que viene luego de enfrentar al gigante en Cristo, por Cristo, para Cristo. Hay una promesa, enfréntate al gigante y la victoria te la va a dar Él. Entonces, vamos a enfrentar gigantes y la premisa de cómo enfrentarnos la tenemos en la palabra de Dios. No le tengas miedo porque yo te lo voy a entregar a él y a su ejército, te voy a entregar su territorio, te voy a entregar todo lo que tiene. Yo te entregaré toda la bendición que hay detrás de este gigante. Enfréntalo, no tengas miedo, dice el Señor. Yo no sé a cuántos le estoy hablando hoy, pero yo estoy incendiada. Vos, hermano, si estás incendiado en el Espíritu Santo de Dios y hoy te vino a hablar, y si hoy estás escuchando con los oídos espirituales, por favor, larga de donde estés un gloria a Dios, Señor, porque voy a enfrentarme al gigante y voy a ver cómo termina ese gigante. Yo me voy a enfrentar a ese gigante. Nos vamos ahora a la época de David. Vamos para adelante, un poco para adelante en el Nuevo Testamento. Porque el Señor me dijo, háblales de gigantes. Y nos vamos a 1 de Samuel 17, versículo 1 de Reina Valera. Época de David. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Por un lado los filisteos, ¿sí? Te lo estoy resumiendo un poco. Por otro lado, Saúl y sus hombres y su ejército. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de alturas 6 codos y un palmo. Esto es casi un hombre de casi 3 metros. Y traía un casco de bronce. Imagínate la importancia sobre un gigante, tremenda cabezota que tendría un casco de bronce. Y llevaba una cota de malla. La cota de malla es algo así como una camiseta, ¿sí? Dice, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, como una camiseta entretejida de bronce, o sea que pesaba casi unos 57 kilos esa cota de malla, esa especie de protección, ¿sí? Sobre sus piernas, dice la palabra, traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. A ver, estaba completamente protegido, a ver, la armadura de bronce pesadísima. Y dice que este gigante, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Esto es que más o menos pesaba unos 7 kilos la lanza de Goliat. E iba su escudero delante de él. Gigante, hiper recontra súper protegido con una armadura tremenda de bronce y además tenía su escudero. El escudero era el que le llevaba el escudo para salvar la vida de su amo, ¿sí? Ellos iban adelante poniendo su vida, poniendo el escudo para salvar a su amo, ¿sí? De las embestidas del enemigo. Esto me recuerda cuando Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Y el escudero ponía la vida por su amo, ahí iba con el escudo, te imaginarás el peso y las dimensiones del escudo de este gigante.
Y se paró, dice el versículo 8, y dio voces a los escuadrones de Israel. Acá lo tenemos. ¿Te acordás que en los cuentos te dije que como que esa voz de trueno de los gigantes, ¿no? Y me imagino diciendo, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, me lo imagino, todo soberbio y bravucón, a este gigante ahí parado. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Oh, oyendo Saúl, el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban así, tenían terrible cuicui cuando vieron al gigantote. En el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y así son los gigantes espirituales. Vienen a atemorizarte. Vienen a ser como un taladro en tu cabeza, vienen a atemorizarte. El cáncer viene y te dice, te voy a matar, mira, hay metástasis, vas a morir de esto, tu marido está con una que es más joven, no lo vas a recuperar. Así hacen los gigantes espirituales. Tu hijo no va a salir nunca de las drogas. Mira cómo tengo a tu hijo. Esos son los gigantes espirituales a los que los tenemos que enfrentar. 40 días de hostigamiento, todos los días Goliat con su escudero y su tremenda armadura, así venía a desafiarlos, porque los gigantes vienen a provocarte miedo. ¿Por qué? Porque quieren matarte, vienen a matarte, eso sí, no tengas duda, vienen a matarte, ¿sí? Te muestran que son más poderosos que vos, desde el punto de vista humano, sí, pero no son más poderosos que tu Señor, no. Son más poderosos que vos, pero no que tu Dios. Yo vengo a preguntarte en esta noche, ¿cuánto pesa tu gigante? En el nombre de Jesús de Nazaret, quiero que me digas, ¿cuánto pesa tu gigante? Y quiero que me respondas si tu gigante pesa más que Dios. Quiero que me respondas si tu cáncer es más fuerte que Dios. Quiero que me respondas si el problema que tenés con tu matrimonio es más poderoso que el Todopoderoso. Quiero que me respondas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret si los problemas que tenés de sequía, de trabajo, de dinero, de deudas, de lo que quieras llamarles, de un juicio, si son más poderosos que tu Dios vivo, el Dios viviente, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Si son más poderosos que el nombre por sobre todo nombre, Jesucristo, respondémelo. ¿Es tu gigante más poderoso? ¿Cuánto poder tiene el que se robó tus finanzas? ¿Cuánto poder tiene el que se roba tus finanzas? ¿Es más poderoso que tu Dios todopoderoso? Por favor. La Biblia nos relata cómo David, porque dijimos que estamos hablando de la época de David, ustedes ya lo saben, ¿no? David es mandado por su padre, por Isaí, a que le lleve unos, sabemos que David es el hijo pastorcito, el hijo menospreciado, ¿sí? Lo manda con unos panes y unos quesos, porque sus hermanos mayores estaban en las fuerzas de Saúl y manda a ver cómo estaban sus hijos, lo manda como mensajero y a llevarle provisiones para sus hijos, para el ejército, ¿no? Era el muchachito, el pastorcito, el nada, el hijo no querido, el ninguneado, el que lo dejamos para cuidar las ovejas, ¿sí? Y en el versículo 22 dice, y cuando llegó, está hablando de David, cuando llega David, ¿no? Con los panes, con los quesos, preguntó por sus hermanos, lo lógico, si estaban bien. En el versículo 23 leemos que Goliat, el filisteo de Gat, acá tenemos gigante de nuevo, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Las oyó David. Escuchá al gigante, tenés que escucharlo al gigante. Porque si vos lo ignorás, si vos no lo querés ver, vos no lo vas a nunca enfrentar. Escúchalo a ver con qué te viene. Te voy a arruinar con un juicio, te voy a matar con este cáncer.
te voy a destrozar a tu hija, te voy a destrozar a tu hijo, te voy a hacer puré, te voy a cortar en cuadraditos, te voy a hacer picada, vas a ser mi picada, mira, te voy a comer así con palitos de escarbadiente. Tenés que escuchar lo que te viene a decir el gigante, tenés que escucharlo, porque David lo escuchó. Si vos no escuchás al gigante, no lo vas a poder enfrentar. Escuchale, pero no le creas, porque tú tienes al Dios Todopoderoso. Versículo 24. Y todos los varones de Israel dicen que, ay, cuando lo escuchaban, otra vez venía el chucho, que chucho, manucho, y huían de su presencia y tenían gran temor. Esto, o sea que estaban temblando, ¿sí? Les temblaban las patitas cuando venía a todo un ejército. Le temblaban las patas cuando este gigante hablaba. Entonces, habló David, versículo 26, a los que estaban junto a él. David lo había escuchado al gigante. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Acá me encanta, porque un muchachito está viendo al gigante con la verdadera dimensión que tiene al lado del Dios que él conocía. Pero además vemos, a ver, primero veo a un muchacho que conoce a Dios, ¿sí? Israel, a pesar de todo lo prodigio que conocía del Señor, el ejército de Israel en este momento parecía un desconocedor de Dios porque le temblaban las patas frente al gigante. Pero David, este muchacho con el corazón conforme a Dios, que había pasado noches y soledad, sí, más el menosprecio de su padre, que lo tenía ahí como el hijo tirado, cuidador de ovejas, el pastorcito, sí, había pasado noches de soledad, tardes de soledad, días enteros de soledad, hablando con Dios, bajo el cobijo de Dios, acunado por Dios, ¿sí? Y además, David sabía, porque dice, ¿qué le darán a aquel que se enfrente, que lo venza al gigante? Porque David sabía quién iba a pelear, quién era el Dios vivo. ¿Qué le darán? Ahí estaba David queriendo enterarse cuál será la bendición, cuál será la tierra prometida, cuál será el regalo que me darán a mí. En la versión TLA vemos el regalo que había un regalo para el que venciera al gigante. ¿Sí? Detrás de todo gigante, decirle a tu hermano, detrás de todo gigante hay riqueza, hay bendición, hay promesa. Dice, quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey Saúl, también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Sabemos que los tres hermanos los mayores estaban en las fuerzas de Saúl, ¿no? En el ejército. Y dijo, ¿para qué descendiste acá? ¿Y a quién le dejaste las ovejas en el desierto? ¡Qué menosprecio! Conozco tu soberbia, le dijo el hermano, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. A mí me llama la atención porque los hermanos a estas alturas ya habían visto cómo el profeta ungía, llenó de aceite la cabeza de David. Y a mí me encanta ver que cuando, ¿sabés qué? Tenés que enfrentarte a un gigante, van a venir los emisarios de Satanás, que pueden ser incluso tus hermanitos en Cristo, tu familia también, ¿sí? Aunque sepan que estás ungido, que sos hijo o hija de Dios, para que ni se te ocurra luchar, para menospreciarte, aun cuando vieron tu unción, aun cuando vieron que el aceite se te derramó de la cabeza, te menosprecian, te ninguneen, te digan, tómatelas, anda a cuidar ovejitas vos, no servís para nada. Sí, eso es lo que le hicieron a David, al ungido. Le dijeron que tenía un corazón con malicia, que no tenía nada bueno David, de acuerdo a su hermano, ¿no? Nada bueno tenía. Pero Dios no lo veía así. Dios ama a este hombre que está en el reino de los cielos. ¿Sí? Ama.
a David, porque tenía el corazón conforme a él, su alma reposa en Dios, en el reino de los cielos. Así harán cuando tengas que enfrentar a un gigante. Antes de ver el enfrentamiento tenés que saber que cuando te dispongas a confiar en Dios y a enfrentar tu gigante, llámese como se llame tu gigante, van a venir los emisarios de Satanás a decirte: yo no considero tu unción. Anda a cuidar las ovejas que tenés. No servís para otra cosa. Eso es lo que van a venir a hacer los emisarios de Satanás. Pero acá David, mira qué inteligente, porque dice, y apartándose de él, se apartó de este emisario de Satanás, como tenés que ser vos. Todos esos que vengan a gritarte o a tener gestos de maldad con vos, que quieran verte hundido, que se enseñoreen de vos que estás ungido, pues estás ungido porque sos hijo o hija de Dios. Bueno, apartate de esa gente. Dice que apartándose de él hacia otros, ¿sí? Acá tenemos que hacer como David, apartarnos de los que nos quieren sacar de la pelea con el gigante, ¿sí? Y buscar la gente correcta. ¿Cuál es la mejor gente? La mejor gente es la que conoce a Dios, no la que lo conoce de la boca para afuera. La gente que conoce a Dios es la que confía en Dios, la que se ha despojado por Dios y la que ha batallado ya con gigantes. Esa es la gente con la que te tenés que dar, con la gente que confía en Dios. Y acá vemos qué bueno que lo notan a David interesado en tomar esta hazaña que ninguno quería hacer, luchar contra el gigante, esto que todos temblaban, habrán pensado, bueno, encontramos a este pibe, y bueno, este chico quiere ir, y se lo llevan a Saúl. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo acá tengo dos alternativas para pensar. O David realmente era un suicida y encontró el método, ¿sí? El método eficaz de suicidarse en un segundo en las manos de Goliat. O David conocía a Dios y sabía que Dios iba a derribar al que se metiera contra su pueblo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, le dijo David a Saúl. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, otra vez. Y él un hombre de guerra desde su juventud, él tiene experiencia, ¿no te das cuenta que este gigante tiene experiencia en matar? Tiene fuerza, ¿y tú qué fuerzas tienes? Oh, no es con tu fuerza. No daba el rey un centavo por David. El ungido y descartado, ungido, sí, ungido por Dios, sí, pero descartado, Saúl no daba un centavo por el ungido de Dios, por el que Dios había elegido conforme a su corazón, no conforme a lo que el pueblo quería, ¿no? El primer rey que les dio era el rey que se merecía. Y eso pasa siempre con nosotros, los hijos e hijas de Dios. Por eso que tenés que aprender de esta escritura, que siempre te van a subestimar porque por fuera te van a ver lo que sos, una vasija de barro. Sos una vasija de barro, sos un pedacito de barro. Pero somos un pedacito de barro ahuecado que adentro portamos. Yo dije que adentro portamos al Espíritu Santo. Tenemos en nosotros al gran consolador, al Espíritu de Dios, del Dios vivo. A ver si lo entiende el pueblo de Dios y si lo entienden aquellos que te menosprecian. Lo que nosotros llevamos adentro, gloria a Dios cuando sos ungido de Dios. Porque lo que nosotros llevamos adentro. ¡Ah! Vamos para el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y este versículo es una confesión de David, porque dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. David acá está consintiendo y aseverando que nunca había sido él el que había vencido al león y al oso que venía por sus ovejas, que siempre había sido Dios. Y que en esta ocasión también Jehová libraría de las garras de Goliat a su pueblo. A mí me emociona ver esto, ¿no? Porque qué forma de conocer a Dios que tuvo David, conocerlo en la soledad y viendo cómo Dios lo defendía, porque en la palabra vemos que no era el amado precisamente de su padre biológico, ¿no? Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esto y más o menos, y bueno, muchachos, si quieres morir. Y ahora vamos a observar cómo Saúl tiene una desconexión con Dios, porque Saúl quiere que David, como Saúl no entendía el Espíritu de Dios, no tenía, no conocía a Dios, porque lo quiere hacer pelear a David con armas de hombres. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó una coraza. David se dejó poner todo esto, pero ahí nomás le dijo, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Así que se sacó el casco de bronce, se sacó la coraza, echó de sí aquellas cosas. Y en el versículo 40 dice, y tomó su callado en su mano, y yo cuando leí esto dije, gloria a Dios, tomó su callado, tomó su vara, su callado de pastor, el mismo callado que tuvo, que fue el arma de Moisés, porque no era una vara cualquiera, no era un callado cualquiera, era un callado que tenía a Dios. Y tomó su callado, igual que Moisés cuando abrió el mar, cuando sacó agua de la roca, ¡wow! Tomó su vara. Oh, no era una vara cualquiera esta era una vara escogida, era una vara que tenía Dios. Dice, y escogió, David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. La puntería de David era excelente. Él andaba con su onda. ¿Qué vio? ¿Qué vio David que escogió 5 piedras? Un gigante, y si él confiaba en la victoria que le iba a dar Dios, ¿por qué 5 piedras? Yo me imagino a un David mirando al monte. Habrá visto que aparte del gigante que estaba ahí en el valle amenazando, había otros gigantes más. ¿Qué vio David? Que tomó 5 piedras. Cuando vio hacia el monte donde estaba el campamento filisteo, ¿qué vio David? ¿Qué vio con los ojos del espíritu David? ¿Por qué tomó 5 piedras? Dice, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano. Imagínate horas de soledad, David le daba lo que quería. Si quería jugar a derribar latitas, tranquilamente lo hacía. Y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Lo tuvo en poco. Pensó, este es pan comido.
a este lo destruyo, a este lo aplasto. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¡Ay! Con palos, estaba viniendo con la vara del pastor. Sí, estaba viniendo con una vara que tenía a Dios, el poder de Dios. Y maldijo a David por sus dioses con D minúscula. Acá vemos cómo te intimida el gigante. ¿Con qué arma vas a pelear? ¿Te intimida? ¿Te menosprecia? Mira mi poderío, mira qué gigante que soy, mira toda mi fuerza. La clave de la debilidad del gigante aquí está, porque dice que lo maldijo a David por sus dioses con D minúscula. Lo maldijo, ahí estaba la debilidad del gigante. No tenía al Dios con mayúscula que vos y yo tenemos. Él tenía dioses de estatuitas, dioses que no escuchan, dioses que no ven, dioses que no contestan, que no pueden correr, que no tienen brazos para defender, dioses que no pueden hacer absolutamente nada. Esa era la debilidad que tenía Goliat. David tenía al Dios vivo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Acá está el filisteo profetizando por un falso Dios. Oh, un falso profeta, porque le dice que le va a dar la carne de él a comer a las bestias y a las aves. ¿Acaso el mentiroso gigante de tu enfermedad no te ha dicho, voy a debilitarte tanto que te voy a matar? Daré tu carne. Te voy a dejar tan pobre que te voy a secar por completo, no te va a quedar nada, vas a perder todo. Te voy a hacer perder todo en ese juicio, te voy a dejar sin tu hijo, te voy a dejar sin tu matrimonio, voy a destruir tu familia, voy a destrozarte. ¿Acaso no te habla así tu gigante espiritual? ¿Te vas a morir así solo? ¿No te habla así tu gigante? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios con mayúscula de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué tonto el gigante cuando provoca a Dios. Lo único que tenía el gigante, lo único que tenía ese gigante era espada, sí, lanza, jabalina, sí, músculo. Tenía un casco, una cota de malla, tenía grebas, lo único que tenía, ahí tenía el escudero, lo único que tenía. Pero Moisés tenía al Dios vivo. Hay que estar muy locos, hay que ser muy necios, hay que estar muy ciegos espiritualmente hablando para desafiar a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David está profetizando, pero por el Dios verdadero, el Dios vivo. Le dice, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y a todos los filisteos, hoy daré la carne de todos los filisteos para que la coman las aves y las bestias. Está profetizando porque David tiene comunión con Dios. Está profetizando como luego lo hizo en ese salmo mesiánico, el Salmo 22, 16, donde leemos, horadaron mis manos y mis pies.
estaba profetizando 1000 años antes la muerte del Señor Jesucristo. Agujerearon mis manos y mis pies. Y David dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Dios va a pelear con tu gigante, no vos. No con tu fuerza, no con tu talento, no con tu inteligencia, no con lo que vos sabés, con lo que vos suponés que debe ser la solución. No, no. Dios peleará la batalla con el gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, escuchá esta parte, David se dio prisa. Acá había cero miedo, porque él se dio prisa, se le fue al humo, ¿sí? Y corrió a la línea de batalla, corrió contra el filisteo. Esto es emocionante. David no huyó, no fue, se acercó con las patitas temblando, los dientitos le hacían ruido, desde las manitos le temblaban. No, dice que corrió contra el filisteo. Esto es un acto de fe. Corro a enfrentarme con mi gigante, sí, vengo y te enfrento, sí, a enfrentar lo que te da miedo, lo que viene a darte miedo, porque el Señor dice, no temas, no tengas temor, enfréntalo. El gigante quiere imponerte temor, pero el Hijo de Dios confía en Dios. ¿Sabes quién es Jesucristo? ¿Sabes que ha vencido la muerte? Agarrado de la vid. Oh, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que cuando vos tenés fe en Dios, lo que querés es, voy a terminar con este gigante cuanto antes. ¿Viniste a desafiarme, gigante? ¿Viniste a decirme? ¿Viniste a ofenderme? ¿Viniste a menospreciarme, gigante? ¿Viniste a derribarme? ¿Viniste a matarme? Bueno, gigante, yo ahora voy corriendo contra vos, pero ¿sabés qué? No voy a pelearte con las armas que estás peleando vos, con armas de hombre. Yo te voy a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él tomará la batalla, y él te derribará, y él hará que se coma tu carne. Oh, Señor Jesús. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. ¿Cuántas piedras tomó, iglesia? Antes, 5. Pero ahora tomó una piedra, una partecita de la roca. No tengo que explicarte quién es la roca, ¿no? Jesucristo. La roca, el gobierno que gobernará toda la tierra. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Tomó un pedacito de la roca y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente. Recordá que tenía casco, que tenía, no había muchos. Y la piedra, la roca, quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así va a caer el gigante que tenés que enfrentar cuando lo enfrentes con la roca directo a su frente. La roca lo desmenuzó, lo hizo caer. Así, dicen las Escrituras, venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, acá le empezó a tomar las riquezas, ¿sí?
y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Estamos llamados, iglesia, estamos llamados, quiero ver muchos corazoncitos alegres diciendo gloria a Dios, vamos, pongan corazoncitos, suscríbanse, vamos, porque estamos batallando contra gigantes que nos quieren ver destruidos, pero nosotros no nos van a ver destruidos porque nosotros pertenecemos al Dios vivo, somos hijos del único Dios verdadero. Estamos llamados a ser luz, y cuando vos vencés a un gigante, los demás quieren prenderse en esa antorcha, en esa luz, porque dicen, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este que puede vencer al gigante? ¿Qué luz es esa que enceguece a los gigantes y los mata? Es la luz de Dios que está en nosotros. Así que encendete con todo en el nombre de Jesús. Encendete con todo, porque vamos a vencer a los gigantes en el nombre de Dios. Yo no sé cómo será el gigante que tenés que vencer. Yo no sé cómo se llama. Yo no sé si mide 3 metros, 4 metros, 10 metros. Si te parece increíble, si tiene escudo, si anda con vincha de indio, yo no sé cómo será ese gigante, pero sabes una cosa, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vamos a ver la carne de ese gigante como comida de las aves y de las bestias del campo, en el nombre de Jesús, lo profetizo. Señor Jesús, estamos llamados a ser luz, aunque te menosprecien, aunque te hayan toneladas de aceite de unción, de la unción del Espíritu Santo, y te desprecien. Los gigantes hoy mueren en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder del Señor, vimos cómo Dios se glorificó en David cuando le dio la victoria sobre Goliat. Tienes que ser una luz. Dice mi Biblia que vos estás llamado a ser luz entre las naciones, que vos estás llamado a ser sal de la tierra, no a ser un cobarde, ¿sí? Un tembledero de patas cuando hay un gigante. Enfrentalo en el nombre de Jesús. Señor Jesús. Por eso David fue un gran testimonio ante todos los filisteos que quedaron todos ahí, pero además ante su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo vio el poder de Dios. Y esto es algo que a veces los cristianos no hacen, dar su testimonio. Personas que vencieron el cáncer, que no se paran a decir, yo he vencido el cáncer porque el Señor lo venció. Personas que no se paran a dar el testimonio. Personas que tienen vergüenza de dar su testimonio. Si has salido de la droga por el poder de Dios, si has salido de la homosexualidad por el poder de Dios, si has salido del pecado, si el Señor te ha levantado, si el Señor te ha sanado, tienes que decirlo, tienes que mostrarlo, que vos derribaste al gigante en el nombre de Cristo Jesús, y así vas a tener tu recompensa. Dice que volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Acá estaba la recompensa, no solo para David, sino para todo el pueblo de Israel. Uno solo, un ungido le trajo, mira, uno solo que se enfrentó a un gigante le trajo bendición a todos. Uno solo que se levante en tu casa a enfrentar al gigante va a traer bendición para todos, porque hubo recompensa para todos. Saquearon el campamento, todas las riquezas fueron para ellos. Uno que se levante. Mira cómo después los demás cobran valor y se encienden. Muerto el gigante, vencido el gigante, en el nombre de Cristo Jesús viene la recompensa. Por uno solo que se atrevió y fue a la batalla. Dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Se quedó con las armas, lo desarmó. Esto significa que desarmó al gigante. ¿Cuáles son las armas que está usando tu gigante? ¿Tu salud que te la quitó? Bueno, quiero decirte que tu Dios es todopoderoso y que si luchás y enfrentás al gigante en el nombre de Jesús de Nazaret, vas a sacarle al gigante lo que te quitó, esa salud que te quitó y te trajo enfermedad, se la vas a arrebatar, ¿sí? ¿Qué es lo que te quitó? ¿Es un gigante ladrón?
Ay, no te hagas problema que al gigante ladrón el Señor lo va a destrozar y le va a sacar todo, porque el Señor es todopoderoso. Se secan en el nombre de Cristo Jesús los gigantes hoy. Y no importa cuántas veces se nos tilde el culto de hoy, porque lo vamos a volver a abrir. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le arrebató las armas al gigante. No temas al gigante. Escucha todas las tonterías que te dice. Escucha cómo te dice, yo tengo el poder, ¿viste? Porque los gigantes te muestran, yo tengo el poder. Pero vos le vas a mostrar que vos tenés el poder. Se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama, iglesia? Quiero escuchar el nombre poderoso. Jesucristo se llama, el que combate tus batallas. Y antes te dije que a mí me llamaba mucho la atención que David tomó 5 piedras. Vimos que la puntería fue exacta, una sola, porque además era Dios, y Dios no se iba a equivocar. Dios es perfecto, no comete errores. Dio la primera piedra, sí, impactó contra la frente y lo dejó seco para que luego David le arrancara la cabeza. ¿Por qué 5 piedras? Es que en realidad, iglesia, y esto vamos ya terminando, hubo más gigantes en la vida de David. Serán más de uno los gigantes. Iglesia, hijo de Dios, hija de Dios, habrá más de un gigante para enfrentar. No habrá uno solo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y ya vamos terminando para que entiendas por qué David había agarrado 5 piedritas del arroyo. En 2 de Samuel 21, que fue esta la palabra que el Señor me dio para que yo encontrara un sentido a hablarte de gigantes. Había pasado tiempo ya. David tenía alrededor de unos 50 y tantos años. 2 de Samuel 21, versículo 15. Dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Pero acá dice algo que me preocupa, porque dice, y David se cansó. Hay peligro cuando un ungido se cansa. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, otro gigante, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, iba a estrenar espada. Una espada nueva es una revelación, es símbolo de revelación. Trató de matar a David. Nuevamente apareció un gigante. Déjame recordarte que David ya había cometido pecado. Dios lo había perdonado, pero ya había pasado por la muerte de 3 de sus hijos. Ya no era el David de antes. Y volvemos, estamos teniendo muchos problemas técnicos, pero ¿saben qué? Después de esta prédica van a haber muchos testimonios de sanidad, porque hoy el Señor está causando sanidad y los gigantes se levantan y dicen, no queremos que dé esta palabra, porque esta palabra es una palabra de bendición, es palabra de Dios, es viva, eficaz. Como te decía, que hubo un gigante más, y dice que David se cansó, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y era nueva, que eso es una revelación, más Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, porque casi lo mata a David este gigante. Era un David que ya había perdido su exaltación porque David ya había pecado mucho, ya había cometido el adulterio, había mandado a matar a Urías el Eteo, ya no era el mismo David, ya no era lo mismo
mismo. Sabemos que la paga del pecado es muerte y sabemos que el pecado deja entrar. Acá vemos que el pecado hace que los gigantes vuelvan. En el cuento de Jack y las habichuelas, Jack cortó la rama, pero si vos por eso el gigante no podía bajar. Pero acá vemos que David abrió brecha y el gigante volvió, esta vez en Isbi-Benob. Y dice que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y mató. Y acá es donde le dicen, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David era luz porque estaba lleno de Dios. Su pecado había sido perdonado. Le había traído mucho sufrimiento. Su pecado había sido pagado, ¿sí? Sabemos que el pecado... Pero David era amado por Dios, David tenía la luz de Dios en sí. Y ahí también se dieron cuenta ellos lo valioso que era conservar con vida a David. Entonces le dijeron, no vas a salir más, porque ellos ya habían aprendido de David a matar gigantes, ¿sí? Si se llegaba a apagar la antorcha, la luz de Israel, ellos iban a quedar en oscuridad porque David los llevaba a Dios. Dios siempre usó hombres y mujeres a lo largo de toda la escritura, ¿sí? Siempre usó hombres y mujeres para llevar luz. Y este David era un David cansado, y acá vemos el peligro también de cuando tenés tanta comunión con Dios, tanto encuentro con Dios, tanta intimidad, tanta bendición, el peligro de dejar de valorar la bendición de Dios y pensar que no hace falta prender leña, no hace falta porque ya vengo con mucha victoria encima, mucha bendición, no hace falta que ore, no hace falta, estoy cansado, porque David casi muere esta vez en manos del gigante. Pero como años atrás, él había agarrado 5 piedras, acá hubo una segunda piedra, que tenía guardada 5 piedras que había agarrado en fe años atrás, cuando era un joven, un muchacho. Ahora un nuevo gigante fue vencido, y Abisai, hijo de Sarbia, lo salva de la muerte de este gigante, de la muerte que casi le da a David. Y seguimos leyendo, ¿no? Porque son 5 piedras, como te dije antes, que son parte de la roca, que es Jesucristo. La roca de nuevo había impactado sobre este segundo gigante. Y leemos en el versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. 3 gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. 4 gigantes. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 dedos en total, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. 5 gigantes. De muchacho, por fe en el Dios viviente, agarró 5 piedras. 5 gigantes derrotó David. Los gigantes, date cuenta que volvieron después de que él perdió esa exaltación cuando dejó entrar el pecado. Pero esas 5 piedras, esas 5 partecitas de la roca que él agarró en fe, cuando se enfrentó a Goliat, hicieron que él viera destruidos y muertos los 4 siguientes gigantes que vinieron a su vida. Y la Escritura nos dice, los cuales cayeron por mano de David y por la mano de sus siervos. Dios también le está dando el protagonismo de los 4 últimos gigantes a él, a David, a su amado David. Lo reconocía porque era la antorcha, el fuego de Israel. Hermanos, estamos viviendo una etapa difícil. Hay un gigante en las calles llamado pandemia. Hay un gigante bravucón en las calles que dice voy a matar a muchos.
lo dice a través de internet, lo dice por las redes sociales, lo dice en los noticieros. Dice, voy a dejar a todos en sequía. Van a estar todos infectados. No va a haber vacunas, se van a morir todos. Van a cerrar los negocios, se van a hundir las industrias, se van a hundir las fábricas, se van a quedar sin nada. Hay un gigante bravucón en este momento, afuera de nuestras casas, gritándonos que nos va a aplastar. Es gigante. Y no es solamente en esta nación, es en el mundo. Se ha apostado un gigante inmenso que nos dice, inútiles, no pueden con esto. Yo estoy dominando a todos, desde el rico al pobre, desde el poderoso al ineficiente. Pero hay una iglesia. Hay una iglesia que está escuchando a ese gigante llamado pandemia. Hay una iglesia parada sobre la roca en Cristo Jesús, que tiene una roca en la mano, que tiene el Espíritu del Dios vivo. Una iglesia conformada por vasijas de barro llenas del Espíritu de Dios, que va a impactar directo sobre ese gigante que le está diciendo al mundo, voy a matarlos, voy a infectarlos, voy a dejarlos en sequía, van a estar arruinados. Iglesia, en el nombre del Dios vivo, Jesucristo, corramos como David hacia el campo de batalla, que es nuestra casa, nuestro cuarto, de rodillas, a orar y a pedirle al Señor que derribe este gigante, porque el Señor lo hará, oh Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. No seamos un pueblo atemorizado, no seamos un pueblo que tiembla. Corramos a enfrentarnos al gigante y saldremos victoriosos, porque Él me dijo, háblales de gigantes, porque yo derribaré al gigante que está diciendo que los cuerpos de mis hijos serán comidos por las aves y las bestias. ¿Y sabes qué? Si el gigante osara matar a alguno de nosotros, solamente podrá matar al cuerpo. El segundo gigante casi lo mata a David. Pero no puede matar el destino hacia donde va un hijo de Dios, que es el reino de los cielos. Con sumo respeto, vamos a tomar ahora la cena del Señor. Te pido que tomes tu pan, tu vino. Vamos a bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan y este vino, tu carne, tu sangre, y cenamos contigo para largura de días, para vida en abundancia, para salir de enfermedades y para que nos traigas liberación. Tomemos la santa cena del Señor. Profetizo en el nombre de Jesús. Que Dios está tomando nuestra batalla, y abre tus manos ahí donde estás. Abre tus manos, porque vas a recibir la victoria y la recompensa que está detrás de ese gigante que se ha puesto en el mundo a gritarnos muerte
y sequía. Y para terminar, Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Recordadlo, iglesia. Recordadlo, iglesia. Él es el poderoso gigante que va delante nuestro, abriendo puertas de hierro, cerrojos. Él es el poderoso gigante que aplastará. Tú verás, iglesia, aplastar por nuestro Señor a este gigante que nos amenaza con enfermedad, con muerte, con sequía. Tú lo verás, iglesia. En el nombre de Jesús, no temas. No tengas miedo porque detrás del gigante hay abundancia, hay sanidad, hay fuerza. Se levantan los caídos. Detrás del gigante están tus hijos victoriosos. Está tu familia en victoria. Está tu vida en victoria. Gracias te damos, Señor. Gracias. Y llegue esta bendición en el nombre de Jesús a todos los que necesitan sanidad, a todos los que están atravesando por problemas matrimoniales, a todos los que están atravesando por problemas con hijos, a los que están atravesando por crisis en su fe, a los que están atravesando por juicios, por faltas de dinero, por deudas, por falta de alimento, a los que están atravesando por pérdidas de trabajo. En el nombre de Jesús, ahora llega esta bendición. Y si tú te habías apartado de Jesús, ven a la vid verdadera. Él te dice, ven, cree en mí, entrégate a mí. Si tú no le conocías, el Señor te dice, ven, ven a mí. Ahí donde estás, entrégame tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y ven a mí, yo te daré nueva vida. En el nombre de Jesús, los bendigo. Los bendigo. Amén y amén. Tenés una oportunidad única de escuchar el culto en vivo todos los martes y todos los viernes a las 20 horas por Facebook, Ejército de Dios Renovación del Alma, o por YouTube, Ejército de Dios Renovación del Alma. Y como siempre, en Crónica, todos los sábados a las 02:10 AM. Te esperamos. No hay motivo para que no te unas a la iglesia, para que no llegues a Cristo. Está todo dado para que te acerques a cambiar tu vida. Cientos de testimonios, profecía, liberación, palabra eficaz, palabra de vida. ¿Qué estás esperando? El Señor quiere cambiar tu vida. Ahora falta que vos hagas tu parte. Acércate a Él. Nuestra iglesia te abre las puertas. Martes y viernes a las 20 horas en vivo, Ejército de Dios, Renovación del Alma, por Facebook o por YouTube. Y todos los sábados a las 02:10 AM con el programa de siempre, Cristo se acerca a la gente. Te esperamos. Dios te bendiga.